A las orillas de la ciudad, alejado de la sociedad, rodeado de montañas y bosques espesos, existía un antiguo panteón al que nadie osaba acercarse después del anochecer. Se decía que en ese lugar, la tranquilidad del día se transformaba en un escenario de pesadillas, donde una mujer solitaria dormía entre las tumbas y sus gritos resonaban en la oscuridad. La historia de esta mujer, llamada Mabel, se había convertido en una leyenda aterradora. Años atrás, había sido una joven hermosa y alegre, comprometida con un hombre al que amaba profundamente. Sin embargo, una tragedia inexplicable arrebató la vida de su prometido justo antes de su boda. Desconsolada, Mabel comenzó a visitar su tumba cada noche, incapaz de superar su dolor. Con el tiempo, su pena se convirtió en obsesión. Mabel se trasladó al panteón, construyendo una pequeña cama improvisada junto a la tumba de su amado. Dormía sobre el suelo frío y húmedo, rodeada de lápidas y mausoleos, en un intento desesperado por mantener viva la conexión con él. Los habitantes del pueblo empezaron a notar que, cada noche, se escuchaban gritos desgarradores que provenían del panteón. Algunos afirmaban haber visto una figura blanca deambulando entre las tumbas, otros juraban que sus gritos eran llamados al espíritu de su prometido. Una noche de otoño, el joven Manuel, hijo del sepulturero, decidió que era hora de descubrir la verdad. Armado con una linterna y un crucifijo, se adentró en el panteón. El viento soplaba con fuerza y las ramas de los árboles crujían sin cesar. A medida que avanzaba, los gritos se volvían más fuertes, como si intentaran advertirle que se alejara. Finalmente, llegó al lugar de Mabel. La luz de la luna iluminaba a una mujer de aspecto demacrado, con el cabello enmarañado y los ojos desorbitados. Mabel estaba de pie junto a la tumba de su amado, llorando y murmurando palabras incomprensibles. De repente, levantó la vista y fijó su mirada en Manuel. ¿Por qué has venido?, preguntó con una voz ronca y quebrada. Manuel, a pesar del miedo que sentía, dio un paso adelante. Quiero ayudarte, Mabel, respondió. No puedes seguir viviendo así. Tu dolor te está destruyendo. Isabel soltó una risa amarga y desesperada. No entiendes. Él me llama cada noche. Me pide que me quede con él. No puedo abandonarlo. En ese momento, un viento helado recorrió el lugar y una figura oscura se materializó detrás de Mabel. Era una sombra sin forma definida, pero sus ojos brillaban con una luz siniestra. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Qué tonto eres en venir!», gritó Isabel de repente. «Es demasiado tarde para mí, yo le pertenezco y él a mí, aunque ya esté muerto». La sombra se abalanzó sobre ella, y los gritos de Isabel se convirtieron en un eco aterrador que resonó por todo el panteón. Manuel, paralizado por el horror, apenas pudo reaccionar antes de que la figura oscura desapareciera, llevándose consigo a Mabel. Sin embargo, Manuel, el hijo del panteonero, amaneció sin vida entre las tumbas. Desde aquella noche en que Manuel presenció la desaparición de Mabel, el panteón quedó envuelto en un aura de misterio aún más misteriosa. La historia de la mujer solitaria se esparció como el humo por todo el pueblo, y nadie se atrevía a acercarse al lugar, ni siquiera durante el día. Sin embargo, la curiosidad humana es una fuerza poderosa, y no todos estaban dispuestos a dejar que la leyenda se asentara sin intentar desentrañar sus secretos. Un grupo de jóvenes religiosos, liderado por Ana, una mujer muy creyente de la iglesia, decidió investigar. Habían escuchado rumores sobre extraños fenómenos y estaban decididos a descubrir la razón de la muerte del novio de Mabel y la del hijo del panteonero. Muchos rumoraban que fue el mismo diablo quien le quitó la vida, ya que encontraron libros y rituales oscuros. A medida que avanzaban entre las tumbas, una extraña sensación de opresión se apoderó de ellos. Los árboles susurraban como si estuvieran poseídos y el viento parecía cargar con voces lejanas. Las lápidas, cubiertas de musgo y enredaderas, proyectaban sombras inquietantes en el suelo. Llegaron a la cama derruida de Isabel. Ya estaba en ruinas, pero todavía se mantenía como si aún durmiera alguien ahí. Ana y su grupo encendieron sus antorchas de fuego, iluminando los restos de lo que fue el refugio de Mabel. De repente, una ráfaga de viento extinguió las luces y los dejó en una oscuridad casi total. ¿Están todos bien?, preguntó Ana, su voz temblando ligeramente.
Sí, pero esto es raro. Es como si el viento viniera de adentro de la tumba, respondió Clara, una de las compañeras de Ana. De pronto, un suave lamento comenzó a escucharse, un sonido que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Ana sacó su grabadora y empezó a captar el sonido, con la esperanza de analizarlo más tarde. Los lamentos se transformaron en susurros, palabras en un idioma olvidado que llenaban el aire con una sensación de angustia. De repente, Roberto, un joven que iba con ellos, empezó a sangrar por los ojos, misteriosamente cayó al piso con un ataque de nervios muy misterioso. En pocos minutos, dejó de moverse. Los demás quedaron fríos por lo que acababan de ver, pero eso los llevó a continuar aún más y poder salvar a quien más se pudiera. ¿Escuchan eso?, dijo Clara, parece que alguien está llorando. Decidieron seguir los sonidos hasta la tumba del prometido de Mabel. El sepulcro, cubierto de flores marchitas, parecía resonar con una energía propia. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras observaba la inscripción en la lápida. De repente, un frío glacial la envolvió y sintió una presencia a su espalda. Se giró lentamente y, para su horror, vio una figura etérea que flotaba entre las tumbas. Era Mabel, su rostro pálido y sus ojos llenos de una tristeza infinita. Los gritos que antes resonaban en la oscuridad ahora eran susurros de desesperación y súplicas. Mabel extendió una mano hacia Ana y en ese momento, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. La figura de Mabel comenzó a desvanecerse lentamente, sus palabras convirtiéndose en eco. Ayúdenme, por favor, él me tiene, no hay tiempo, y quiere sus almas para mantener su energía negativa y llevarlas al infierno. Ana y sus amigos se miraron entre sí, el miedo y la determinación reflejados en sus rostros. Entendieron que Mabel no podía descansar en paz y que algo mucho más siniestro estaba atado a ese lugar. Sin más opción que seguir adelante, se comprometieron a descubrir la verdad y liberar a Mabel de su tormento eterno. El viento aulló nuevamente y la noche se cerró sobre ellos mientras se adentraban más en el misterio del panteón, conscientes de que el peligro apenas comenzaba. Mientras Ana y sus amigos continuaban adentrándose entre otras tumbas abandonadas, la atmósfera se volvía más opresiva. Las sombras parecían moverse con vida propia, y el aire se sentía cargado con una tensión que les erizaba la piel. Decididos a liberar a Mabel, siguieron los susurros que parecían guiarlos hacia un mausoleo en el centro del cementerio, una estructura imponente y antigua que nadie en el pueblo recordaba haber visto antes. Antes de continuar, Ana robó una cruz de una tumba que estaba cerca de la entrada. El mausoleo estaba cubierto de enredaderas y musgo, con una puerta de hierro forjado que parecía haber estado cerrada durante siglos. Sin embargo, al acercarse, la puerta se abrió con un chirrido ensordecedor, como si los estuviera invitando a entrar. Con linternas en mano, los jóvenes se aventuraron en el interior, donde el aire era aún más frío y pesado. Dentro del mausoleo, descubrieron una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Los escalones estaban desgastados y cubiertos de polvo, como si no hubieran sido pisados en décadas. Con cada paso que daban, los susurros se volvían más fuertes, llenando sus mentes con imágenes de dolor y desesperación. Ana podía sentir que se acercaban al origen de la maldición que atrapaba a Mabel. Al llegar al fondo de la escalera, se encontraron en una sala subterránea, iluminada tenuemente por una luz espectral que emanaba de las paredes. En el centro de la sala había más tumbas extrañas, en vez de imágenes religiosas en las lápidas habían cabezas de chivo adornadas con flores negras, cubierto de símbolos de calaveras y rodeado de velas negras que ardían con llamas azuladas. Encima de una gran silla, una figura encapuchada estaba arrodillada, murmurando palabras en una lengua desconocida. La figura se levantó lentamente, revelando un rostro esquelético con ojos vacíos que irradiaban maldad. Ana y sus amigos retrocedieron, pero el espectro levantó una mano y una fuerza invisible los inmovilizó. «Bienvenidos sean, hermanos», dijo el espectro con una voz que resonaba como un eco cavernoso. «Habéis venido a liberar a Mabel, pero no sabéis el precio que deberéis pagar». El encapuchado alzó sus brazos, y las sombras de la sala comenzaron a cobrar vida, retorciéndose y tomando formas grotescas. Ana sintió un terror primigenio que la paralizó, pero reunió el valor suficiente para hablar. «¿Quién eres?»,
¿Por qué atormentas a Mabel y a el pueblo? El espectro soltó una risa siniestra. Soy el guardián de las almas perdidas. Mabel me pertenece, como todos los que cruzan la línea entre la vida y la muerte. Su amor y su dolor la trajeron a mí, y aquí permanecerá por toda la eternidad. Las sombras comenzaron a rodear a los jóvenes, susurrando promesas de sufrimiento eterno. Mario intentó moverse, pero las sombras lo agarraron, arrastrándolo hacia una lápida abandonada y polvorienta. Ana gritó y trató de alcanzarlo, pero una voz la rodeó, susurrándole al oído. No hay escape. Sus almas serán nuestras. Ana, en un último intento desesperado, tomó la cruz que había tomado antes de entrar. La sacó y la levantó, esperando que pudiera protegerlos. Una luz brillante emanó del crucifijo, haciendo retroceder a las sombras y al guardián, quien gritó de rabia y dolor. Esto no ha terminado. Rugió el guardián con ojos rojos y sangrantes antes de desvanecerse en la oscuridad. Los jóvenes salieron corriendo, con un enorme susto que hizo latir sus corazones de una manera que jamás lo había hecho. Al salir del lugar corriendo, vieron a lo lejos una mujer que seguía acostada en la misma cama que Mabel había construido, se acercaron a ver quién era y se sorprendieron al ver que era Mabel muerta, su rostro ya descompuesto como si los gusanos se hubieran alimentado de su hermoso rostro. Los jóvenes asustados se preguntaban cómo fue que llegó el cuerpo de Mabel al mismo lugar donde había desaparecido. De regreso en el pueblo, hablaron con los ancianos que recordaban fragmentos de la historia olvidada. Descubrieron que el guardián de las almas perdidas era un antiguo espíritu invocado por un ritual prohibido, realizado por un culto que buscaba la inmortalidad. Se creía que el novio de Mabel estaba involucrado. Mabel, en su desesperación, había sido atraída por el guardián, convirtiéndose en una prisionera de su dolor eterno. Ana y sus amigos regresaron al panteón, querían sepultar al cuerpo de Mabel de una manera cristiana y tradicional. Aunque su misión solo era darle sagrada sepultura, no querían volver al mismo lugar donde habitaba el guardián encapuchado. Los jóvenes querían ir antes del anochecer, así que hablaron con el encargado del panteón, pero él no quiso darles acceso ya que lo consideraba peligroso. Su hijo había muerto por su culpa y no pensaba permitirlo de nuevo. Fueron muchos los ruegos que al final de cuentas aceptó, pero tenía que ser al caer la noche que nadie viera o los escuchara. Al caer la noche, se adentraron nuevamente al panteón, pero vieron sentado en la lápida del novio de Mabel a el guardián de las almas, con sombras que se agitaban a su alrededor, pero esta vez no iban preparados. ¿Quieren sepultura, Mabel?, les comentó el misterioso hombre con una voz clara y gruesa. Ella ya fue sepultada en mi cementerio oscuro, así que si quieren rezar por su alma tendrán que volver al panteón subterráneo. Ana y sus amigos junto al encargado del cementerio dijeron, no queremos volver y no queremos la salvación de nadie, no nos interesa, queremos tranquilidad en este pueblo, así que te dejaremos en paz a ti y a tus almas diabólicas, mencionó Ana. Pero una fuerza misteriosa los llevó hasta la puerta del panteón oscuro, descendieron por la escalera de piedra y se encontraron de nuevo en la sala subterránea, donde el guardián los esperaba. ¿De nuevo aquí? Pensé que no querían volver, mencionó el tipo con una voz sarcástica. Bienvenidos de nuevo, dijo el guardián, su voz resonando con un eco maligno. No aprenderéis hasta que vuestras almas sean mías. Ana, armada con una cruz que robó, levantó la mano y comenzó a rezar por las almas que habían sido tomadas por el monje encapuchado. No te tememos, gritó Ana. Vamos a liberar a Mabel y a detener tu maldición. El guardián rugió de rabia y se lanzó hacia ellos. Ana continuó recitando el encantamiento, su voz firme y clara. Sentía que algo poderoso se estaba despertando dentro de ella, una fuerza que provenía de su determinación y su deseo de justicia. Pero el guardián tocó su frente y encajando su enorme uña, la dejó inconsciente, dejándola tirada en el piso polviento. Al mismo tiempo Clara, amiga de Ana, clavó la cruz en la espalda del ser maligno atravesando su pecho. La cruz robada por Ana pertenecía a una tumba de un bebé, lo que lo convertía en la fuerza de un ángel. Así que el guardián cayó sin vida al piso justo a un lado de Ana. Parecía que los dos habían perdido la vida. La cruz de la tumba del bebé provocó que la fuerza de los ángeles derrotaran el mal. De repente, el panteón subterráneo comenzó a desvanecerse, sus gritos llenos de desesperación. Las tumbas negras temblaban, y las sombras se disiparon,
pocos minutos después, una figura etérea apareció. Era Mabel junto a su novio, iluminados con una luz brillante, sus rostros ahora serenos y agradecidos. Gracias, susurró Mabel. Han roto la maldición y liberado mi alma. Ahora puedo descansar en paz junto al amor de mi vida. La figura de Mabel y su novio se desvaneció lentamente, dejando una sensación de paz en la sala. Los jóvenes amigos se miraron, aliviados pero también conscientes de que habían sido testigos de algo extraordinario. Al salir del mausoleo, el panteón parecía diferente. El aire estaba limpio y las sombras ya no acechaban entre las tumbas. Habían derrotado al guardián y liberado a Mabel, pero sabían que el recuerdo de esa noche permanecería con ellos para siempre. Antes de salir, el encargado del panteón vio el cuerpo de su hijo tirado junto a las tumbas, al cual, los jóvenes ahora sin Ana, le ayudaron a darle sepultura y así su cuerpo descansara como los demás. Regresaron al pueblo, donde contaron su historia. Los habitantes, incrédulos al principio, vieron el cambio en el panteón y supieron que algo había cambiado. La leyenda de Mabel y el guardián se convirtió en una advertencia y un recordatorio de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Aunque marcados por la experiencia, encontraron consuelo en saber que habían hecho lo correcto. Y en las noches oscuras, cuando el viento soplaba a través del pueblo, podían escuchar un susurro suave, como un recordatorio de que la valentía y la compasión pueden vencer incluso a las fuerzas más oscuras. Sin embargo, en las ruinas del panteón oscuro sin que nadie se diera cuenta, el espíritu del novio de Mabel regresaba a rondar por el cementerio. Han acabado con el guardián pero no conmigo. Susurró de una forma maligna. El novio de Mabel no murió de forma natural, sino que una noche antes de la boda, el diablo le quitó la vida debido a una promesa que pactó con él. ¿Cuál sería esa promesa pactada? Quizá, algún día lo sabremos.